Gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Quien le habla es su secretario general, Gustavo González. Un gusto estar nuevamente con ustedes y más hoy que vamos a tener invitados, yo diría, de lujo. Uno ya está en el estudio, pronto lo presentaremos, y el otro está por venir. Esperemos que llegue en cualquier momento. Pero antes, decirles de que, bueno, que vamos en preparación de la Asamblea Nacional de FUCBAN, que es el órgano máximo de nuestra institución, que será el último domingo de julio, donde además hay elecciones parciales para la dirección de FUCBAN. Entonces creemos que va a haber una alta participación de delegados de Montevideo Interior a los efectos de evaluar la actual coyuntura en lo concerniente a vivienda y todo el panorama nacional general y preocupante que vivimos. Lo otro que le quería decir es felicitar a todas las cooperativas en formación y trámite que están jueves a jueves, esquinas. El jueves pasado llegamos a contar 32 esquinas de Montevideo con difusión y movilización con respecto a la importancia de la gestación de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Estos son los temas centrales que hemos tenido en esta semana, como digo, preparándonos para la Asamblea Nacional, pero bueno, hoy tenemos a dos invitados, decía, amigos de la casa o ya de la casa. Más que nada, el compañero ingeniero Benjamín Nahum, integrante del Departamento de Apoyo Técnico de FUCBAN y un estudioso del tema de vivienda de hace muchos años, y también el economista Daniel Olesker, que bueno, es otro amigo de la casa que permanentemente, con su asesoramiento, nos está brindando elementos para poder analizar la realidad. Y el país entra en una etapa denominada la rendición de cuentas en el Parlamento. Ya entró a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que presenta, es la última rendición de cuentas de este periodo, y bueno, nos preocupa. Hoy hemos hablado en varios medios de prensa, y quiero, antes de darle la palabra a Daniel y a Benjamín, decir que nos preocupa muchísimo el artículo 166 de esta rendición de cuentas, que con un corte netamente neoliberal saca al Estado de algo que nos preocupa, que es tomar los costos de cualquier intervención jurídica. Ahora lo van a hacer jurídico, es decir, si hay un problema en una cooperativa, para ser claros, lo pasan al juez, y el juez, por ejemplo, imaginemos que determina que tiene que haber una intervención, donde tienen que ir un contador, por ejemplo, a revisar los libros, a ver el balance de esa cooperativa, o un abogado, en caso que haya una denuncia que se violaron estatutos y demás. Hasta el momento, siempre en la historia, quien se hacía cargo de los costos de esos honorarios era el Estado. Bueno, ahora, a través del artículo 166, el Estado traslada esos costos a las cooperativas. No solamente a las cooperativas de vivienda, sino a todas las cooperativas. Hoy tuvimos una conversación de mañana, después de hablar con varios medios que nos llamaron, con la Federación de Cooperativas de Producción, que también está preocupada, y por cierto, hablamos con la presidenta de CUDECOP, quienes están estudiando el tema en profundidad para salirle a que este artículo no se apruebe. Pero estamos con Daniel Olesker. Buen día, Daniel. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Benjamín, Buen un día, gusto saludarte. buen día a todos. Bueno, los llamé para mortificarlos un poco con el tema de la rendición de cuenta. Entonces, de repente, podemos empezar con Daniel, si Bien. te parece, un poco una mirada general de esta rendición de cuentas, y luego entraremos en particular a la vivienda. Bien. Yo diría que la rendición de cuentas que se ha entregado, hoy tengo la ventaja de poder hablar, además después de la presencia del equipo económico ayer, digamos que no agregó algunos elementos, sino agregó algunos argumentos absolutamente falaces, digamos, aquello del país de las maravillas, digamos, ¿no? Se puede resumir en 5 puntos. Primer punto, esta rendición de cuentas termina de convalidar el ajuste fiscal que se realizó en este periodo, básicamente con un gran impacto fiscal el 2020,
y una continuidad en el 2021 y en el 2022. Probable que el 2023 sea más de estancamiento, o sea que sigue consolidando el ajuste, y el 2024 tenga un cierto incremento, después voy a ir a eso, que no, obviamente no viene para vivienda, ¿no? Viene para otros rubros, así que... Entonces, hoy todavía estamos en el 2022, este es el primer punto, en un gasto público debajo del gasto público del 2019 o igual, estamos en 100 prácticamente. Es decir, se perdió mucho a lo largo del terreno. ¿Cuánto se perdió? Bueno, yo hice un cálculo más que nada para los rubros de la política social, pero esto se puede hacer para todos, porque salvo el MTOP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene un incremento presupuestal, y alguno más pequeño, en general todo. Pero para los rubros sociales, o sea, vivienda, ANEP y UDELAR por educación, INAU y NISA por infancia, tenemos más o menos una pérdida acumulada. Acumulada quiere decir comparar cuánto hubiera sido el presupuesto si el 19 se mantenía constante, menos 20, 21 y 22. O sea, la diferencia cada año, ¿no? Es 600 millones de dólares. ¿Cuánto menos? 600 millones de dólares menos. O sea, perfecto. El volumen del gasto ajustado fue 600 millones de dólares menos. Entre los 3 años y entre los 7 incisos que acabo de mencionar. De los 6 incisos que acabo de mencionar. Yo lo hice también para el Poder Judicial porque es muy relevante la caída del Poder Judicial. Y un poco tiene que ver con eso que tú decías al principio. ¿Con qué plata van a hacer los juicios, digamos, no? Bueno, son como... Con el Poder Judicial se va como a 700 millones de dólares. Primer punto. Segundo punto. ¿Hay aumento de gasto en esta rendición? Bueno, ahí hay que ser preciso y hay que tomar los aumentos de gasto para el 23 y para el 24. Voy a hablar sobre todo del 24. De esta rendición, pero también de la rendición del año pasado, que tuvo aumentos para el 24. Es todo mucha casualidad, ¿no? Que los aumentos principales sean para el 24. Pero para el año electoral. Eso es otra discusión. Si yo tomo los recursos adicionales para el 24, tenemos ANEP y UDELAR, lo que se le votó el año pasado. Lo de UDELAR es prácticamente insignificante, es para un centro de próstata en el hospital de clínica y una plata más para salarios, para carrera docente, pero es marginal. La plata de ANEP, que es la mitad de lo que había pedido el presidente de la ANEP, son 1.600 millones de pesos, una cosa así. Para INISA, que también es absolutamente marginal. Para ACE y para MIDES, básicamente la mitad para canastas alimentarias, una cosa bastante extraña, que con 11.6 de pobreza en el 2020 y con, vamos a ponerle que llegue a 9 la pobreza en el 24, pero va a andar ahí, con 2,5 puntos menos de pobreza, ya el doble de plata para canastas alimentarias. Una cosa bastante extraña, pero bueno, la gente evaluará. Todo eso suma más o menos 90 millones de dólares. Eso es lo que en el 24 va a incrementar el gasto público respecto al 22, digamos, ¿no? 20 por lo que... perdón, no dije, los 20 de este año son para salud mental, que se reparten entre 1/3 para salud, MSP y ACE, 1/3 para MIDES y otro tercio repartido para la Junta de Drogas. Y una cosa que yo a esta altura siempre digo por qué no lo hicimos nosotros, que es cambiarle el nombre al viejo Patronato del Psicópata, un nombre horrible para un organismo que se creó en 1930, ahora se va a llamar Comisión de Asistencia a la Salud Mental. Está bien cambiarle ese nombre. Bueno, y otro tercio para esos organismos. O sea, 70 millones. Segundo punto. Estamos hablando que si hubo un ahorro de 600 millones de dólares, un aumento de 90 no mueve la aguja, sobre todo porque no toca vivienda, como ya lo veremos después. En ANEP y UDELAR está muy por debajo de lo que... Claro, hay un aumento salarial en el sector público. Hay que ver después cómo opera ese aumento salarial para el volumen global de recursos. Así que segundo punto es. Tercer punto. Al final los resumí en 3. ¿Qué es lo que va a pasar con la rendición de cuentas al final del camino? Yo decía en algún lugar que me tocó hablar que este es el gobierno de la U, ¿no? Es decir, puede ser que el presupuesto de estos rubros sociales, ¿no?, al final del camino, termine igual que el 19. Algunos va a terminar un poquito por debajo, algunos va a terminar un poquito por arriba. Por eso digo que es una U, porque hacen un ajuste enorme al principio, 2020-21, en el 22 hay ajuste
pero de menos magnitud, el 23 empieza a crecer y el 24 llega hasta la punta de la U. Ahora, eso significa, y eso es lo que quiero resaltar, que la participación de todos estos gastos en el PBI va a caer, porque según las propias estimaciones del gobierno, a mí me parecen razonables, el PBI ya creció 3,5. Va a crecer 1,3 este año y 3,3 más o menos el año que viene. Entre 3 y 3,5, pero pongamos 3,3. Quiere decir que al final va a terminar en 8,5. Quiere decir que la riqueza del país, comparada con el 19, va a ser 8,5% más alta. Si la mayor parte de los gastos sociales son 100 contra 108,5, la participación del gasto en el producto es menor. Claro. Entonces, yo hice un cálculo muy rápido, lo voy a ajustar, pero para estos 7 incisos, ¿cuánto habría que agregar al presupuesto para que cada uno de ellos, el Ministerio de Vivienda, ADEP, UDELAR, INAU, INISA, y agregué el Poder Judicial, no tomé Mides porque Mides ya está por encima del gasto sobre PBI, llegaran al mismo gasto sobre PBI del 2019. Tomé el presupuesto del 22, lo ajusté por inflación, cosa que no siempre se hace en todos los rubros, pero le doy ese crédito al gobierno de que va a ajustar por inflación 23 y 24. Le agregué los 90 millones de dólares, los 70 y los 20, y me da que la diferencia para llegar al mismo valor del PBI acumulado de los 7 incisos son 700 millones de dólares. Eso es lo que faltaría, lo tengo por inciso, pero no vale la pena el tiempo para hacerlo. Después en todo caso digo el de vivienda, pero lo que faltaría para llegar al 100, pero no al 100 en valores absolutos, sino al 100 en valores relativos, es decir, en participación en la riqueza nacional, son 700 millones de dólares. Ese es el balance primario de esta rendición. Dicho sea paso, va a pasar lo mismo con los salarios también van a llegar a 100, pero el PBI va a estar en 108,5. Entonces, obviamente, es una rendición concentradora y que reduce la participación del Estado en la economía, al menos en los rubros de interés social, digamos, ¿no? También en el Ministerio del Interior, dicho sea de paso, ¿no? Para decirlo, no lo hice, pero no lo traje, pero hice el cálculo, también para el Ministerio del Interior reduce su participación en la riqueza nacional. Para repetir, antes de darle la palabra a Benjamín, entonces, frente al índice 2019, o lo que teníamos 2019, tú estás hablando de que hay, ¿cuánto menos? 600 millones de dólares menos. Perfecto. En los 6 rubros sociales más Poder Judicial. Para el gasto de 2022. Del 2022. Perfecto. Acumulados en los 3 años. Muy bien. Benjamín, ¿qué tenés para decirnos o sumar a esta rendición de cuentas? Bueno, yo voy a hablar de vivienda fundamentalmente, primero porque Daniel ya habló de todo lo demás, aunque sea muy sintéticamente, y segundo porque es el tema que manejo, ¿verdad? Yo estuve acá invitado por Gustavo hace un mes más o menos. Sí. Y una pregunta que nos hacíamos en aquel momento es ¿qué podíamos esperar de la rendición de cuentas? Exactamente. Escribí incluso un artículo para Habitar, para el suplemento de la diaria, que se llamaba ¿qué podemos esperar y desesperar de la rendición de cuentas? Bueno, ahora la tenemos arriba de la mesa y bueno, lo que podíamos esperar, ahí está, y lo que podíamos desesperar, ahí no está. En primer lugar, las rendiciones de cuentas nos muestran dos cosas. En primer lugar, qué pasó en el año que se rinde, que en este caso es el 2022, y en segundo lugar, qué se plantea para el año siguiente, o sea, para 2024. Respecto de lo que pasó en 2022, no hay mayores novedades, pero hay algunos números que son interesantes. En primer lugar, como viene pasando desde hace ya unos cuantos años, probablemente 8 o 10 años por lo menos, se ejecutó prácticamente toda la plata que había. O sea, aquellas dudas que teníamos hace un tiempo de dónde está la plata y qué se hace con la plata se gasta. El asunto es cómo se gasta. Y el asunto es que se gasta lo que hay. Y lo que hay viene siendo poco, y ahora es más poco que en el quinquenio pasado. Entonces, primera cosa, se ejecutó el 99% de los recursos que había. Segunda cosa, ¿cuánto significa eso
dentro del presupuesto total. El 2%. El 2% de todo el presupuesto nacional eso es vivienda. El presupuesto para vivienda. El 2%, que uno diría cuando le dicen, bueno, mira, en este país lo que se destina a vivienda desde el Estado es el 2%, y dice, bueno, debe ser un país que está bien, que realmente los problemas los resuelve la gente sola porque tiene recursos. Claro. No es el caso del Uruguay. No hay problema de déficit habitacional, pensaría claro, uno. Precisamente. Entonces ahí hay un primer dato interesante. Un segundo dato interesante de lo que pasó en el 2022, de acuerdo con los datos del Ministerio, que uno nos tiene que creer porque se hace un seguimiento que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que es serio. Es que la mayor cantidad de dinero lo gastó la DINAVI. Prácticamente entre la DINAVI y la DINISU gastan casi más del 95%, 96, 97% del total. Lo cual está bien para la DINAVI, pero extraña que la DINISU, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que es una creación de este periodo, porque se quería concentrar en una dirección, darle toda la responsabilidad de lo que es la precariedad. Todo el tema asentamientos. Sociohabitacional, asentamientos, vivienda precaria, gente en la calle, todo ese tipo de cosas, realojos. Se lleva la octava parte del total, lo cual parece demasiado poco, ¿verdad? O sea, parece como que se creó una estructura para dar un salto adelante. Y no se le da el dinero. Y no se le da porque lo que hace es lo mismo que se estaba haciendo antes o menos. Y eso tiene que ver de vuelta con el tema de los recursos. Había una muy fuerte apuesta al fideicomiso que se creaba. Y bueno, el fideicomiso sigue por ahí a los tumbos, se crea, se anuncia que se creó, pero la plata que iba a venir por el fideicomiso no aparece, entre otras cosas porque el Ministerio de Economía impuso una serie de requisitos para que eso no constituyera deuda pública, porque está el famoso tema del déficit fiscal, de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo lo que es política social, en particular la de vivienda, tiene ese límite de que hay que hacer los deberes bien para el FMI, para el Banco Mundial y no sé qué, y entonces la deuda hay que achicarla y no aumentarla. Otra cosa que pasó en Una pregunta sí. sobre esto. Sí. Decimos entonces que hay un 2% del presupuesto total para la vivienda. Benjamín, ¿tú tenés idea de, por ejemplo, cuál sería un número razonable? ¿O no, todavía no se ha estudiado eso? No, siempre se maneja que la inversión pública en vivienda, porque ese 2% es el total, todo lo que se gasta, ¿verdad? La inversión pública en vivienda debería estar en el orden del 2% a 3%, no del presupuesto, sino del Producto Bruto, que es el doble o más del presupuesto. Entonces estamos en la mitad o menos de la mitad de lo que deberíamos en una situación de relativa normalidad, en una situación de emergencia como es hace 10 años, cuando José Mujica asumió la presidencia de la República, una de las primeras cosas que hizo fue declarar la emergencia en materia de vivienda, y para eso creó el Plan Juntos. Bueno, han pasado 13 años y estamos en lo mismo o peor, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa pasó en este 2022? Las realizaciones. Bueno, en el programa Nuevas Soluciones Habitacionales, que es el que comprende la vivienda nueva, o sea, el que directamente ataca el déficit, ¿verdad? Porque produce vivienda nueva. El número total de viviendas producidas es de 3.100. Eso incluye todas las líneas, incluye cooperativas, incluye relojos, incluye Medir,
incluye licitaciones 3.100 en qué públicas. periodo. 3.100 en un año. En un año. 3.100 en un año. De esas 3.100, a las cooperativas corresponden unas 1.700, una cosa así. ¿Mm? O sea, un poco más de la mitad. Con lo cual, si uno hace la extrapolación para el quinquenio, el compromiso aquel de 10.000 viviendas no se llega, ¿eh? Y como además se viene desacelerando la inversión en vivienda cooperativa, lo más probable es que se ande por la mitad de ese número o un poco más. Esto ya lo preveíamos antes de tenerlo en la rendición, pero ahora se va confirmando. Pero además hay otro dato que es sugestivo, que es el siguiente. En el 2022 espera un poquito que lo tengo por acá. En el 2022 se escrituran 1.900 viviendas. No, se escrituran 1.600 viviendas. Se sortean 1.500 viviendas. Y el número que tendríamos que tener para cumplir con las 10.000 sería que se terminaron 2.000 viviendas. No se llega a ese valor, se llega un poco menos. Pero lo más sugestivo es esto otro, ¿verdad? Que se escrituren 1.600 y se sorteen 1.500. Esto muestra la desaceleración, porque lo que no se escritura ahora no va a estar en obra el año que viene y no va a estar terminado dentro de 2 años. Sí, pero además con el siguiente problema. Ayer estuvimos en una reunión donde preguntamos, bueno, va a haber aparentemente 750 viviendas ahora fin de julio en el primer sorteo. Pero de esas 700 viviendas, 340 van con adjudicación directa. O sea que hay que restárselo. Son aquellas cooperativas que ya han pasado 3 sorteos. Exactamente. O sea que van a sortear ahora en julio, con suerte y viento a favor, 400, y en diciembre va a pasar lo mismo, porque va a haber nuevamente de adjudicación directa. Con lo cual, la reducción de los cupos es mucho más impactante, porque en el periodo pasado había en las postulaciones 2.000 cupos, ahora hay 1.500. Pero en el periodo pasado, las viviendas correspondientes a las cooperativas que se habían perdido 3 sorteos no integraban los 2.000 cupos, se sumaban a los 2.000 cupos, ahora se restan. No, claro. Entonces, de los 2.000 cupos pasamos a 750, la tercera parte. O sea, se está desacelerando el sistema. Y no se empezó a desacelerar antes porque no se podía. Porque ya había cooperativas escrituradas, porque ya había compromiso, porque había Como sigue habiendo. Como sigue habiendo. Como sigue habiendo. Porque todavía tenemos cooperativas que están a la espera de la escritura. Claro, pero como están escriturando cada vez más despacio, esas cooperativas, en vez de terminar su ciclo en el tiempo normal, digamos, se extiende, porque demora más en la postulación, hay menos cupos en el sorteo, se escritura más lento. Entonces, como que, repito la palabra porque me parece que es la correcta, se está desacelerando el sistema cooperativo, lo cual se corresponde, por otra parte, con algo que ya habíamos hablado aquí, y que hemos conversado, por supuesto, con Daniel, que es que en el presupuesto estaba previsto un mantenimiento de los recursos para vivienda en los 3 primeros años, una disminución bastante importante para este año y una disminución brutal para el año que viene, a la mitad. Eso se cumple. Y eso es lo que se está cumpliendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que venimos restringiendo la incidencia del sistema cooperativo, que a pesar de todo es el que está construyendo más, ¿sí? Y eso va a afectar el periodo que viene. Porque aunque el próximo gobierno diga, no, en el primer momento ponemos toda la potencia en las cooperativas, no va a haber proyectos aprobados, no va a haber cooperativas que han podido presentar su anteproyecto, no va a haber cosas para escriturar. O sea que prácticamente un cambio de viento, digamos, en marzo de 2025, recién se va a reflejar en números reales en las cooperativas en el 2027 o 2028. Bien. Entonces, esto es muy importante. Muy importante. Un tema, Daniel, sobre este dato que nos daba Benjamín, de que
en esta rendición de cuentas va a estar la vivienda en un 2% del presupuesto. ¿Tenés cifras de algunos otros ministerios, por ejemplo? Sí, sí. Quisiera saber... Pero previamente... A ver, sí, cómo no. El comparar el Ministerio de Vivienda 2022 con 2019 es un poco complicado porque en el 2019 estaba ambiente, ¿no? Y entonces habría que sumarle el Ministerio de Ambiente. Entonces, pero esto es la suma. Entonces yo hice una cosa más... Eso lo hice, sumarle, pero hice una forma más sencilla en línea de lo que dice Benjamín. Tomé la inversión en vivienda, ¿va? Que es un porcentaje, como él dijo, del 90 y pico % del total del BODMA, de lo que era el Ministerio de Vivienda, o sea que es una cifra representativa y además es lo que importa desde el punto de vista. Entonces, en el caso de la inversión en vivienda, estamos en el 96% del año 2019, o sea, así como INAU levantó un poquito la cabeza y ya llegó al 100, así como ACE levantó un poquito la cabeza y ya llegó al 100, lo cual es un horror llegar al 100 del 19 con todo lo que perdiste en el medio, no importa. ANEP está en el 98, bueno, por ciento respecto al 100, vivienda está en el 96%. Y no está en menos porque el programa de jubilados creció mucho. Aparentemente creció no tanto en construcción de vivienda, sino en mecanismos más administrativos, de otras cosas que se le dio a las viviendas. Igual no pesa tanto, ¿no? Pero cayó el Juntos, cayó el PMB, el Programa de Mejoramiento de Barrios, cayó el MEVIR y también cayó el programa general, digamos, de la DINAVI general. O sea, que vivienda tiene una inversión por debajo de la que tenía en el 2019. De aquellos 600 millones de dólares, la inversión en vivienda explica 62 millones de dólares de lo pérdida acumulada. O sea, el 10% de lo que se perdió es el 2% del presupuesto, pero explica el 10% de la pérdida acumulada. O sea que tiene un peso, obviamente, mayor, digamos, ¿no? Eso es una cosa... O sea que vamos a ir despacito ahí. Frente al 19 que se tenían, dijiste en millones. En millones de pesos, 12.000, a pesos de hoy, 12.500 millones de dólares. ¿Y hoy tenemos? Perdón, inversión. 12.000 millones de dólares, perfecto, sí. Y hoy tenemos 10.700. Perfecto. O sea, se perdió 10.700 millones de pesos. ¿Tá? O sea que se perdieron unos 2.500 millones de pesos, que a 40 el dólar da los 62 millones de dólares que le aporta vivienda al ajuste fiscal, digamos, ¿no? Este es un punto importante, y también hay que tener en cuenta que ahora aparecen inversiones en vivienda, sobre todo el programa Entre Todos y el programa Avanzar, lo poco que se ha hecho el programa Avanzar, porque Benjamín decía recién, el fideicomiso eran 240 millones de dólares. Lo que hay en la rendición invertido en el programa Avanzar son 450 millones de pesos. O sea, 10 millones de dólares. Parece difícil que de 10 se pase a 240 con lo que faltan 2 años. Pero lo veremos el año que viene y el otro año. Pero a priori no parece muy razonable que se llegue a esa cifra. Pero aparecen en rentas generales. Por eso también comparar solo el Fondo Nacional de Vivienda, yo tuve que agregar algo que no estaba hasta el 21, que era conceptos de inversión de vivienda en rentas generales. Siempre aparecíamos en el fondo de vivienda o la parte del viejo PIAI en deuda externa, digamos, ¿no? Eso siempre lo agregamos. Ahora en rentas generales. Ahora en rentas generales aparecen 900 millones de pesos. ¿Cuánto? 900 millones de pesos, la mitad para el programa Entre Todos y la mitad para el programa Avanzar. Yo se lo sumé a la inversión en vivienda, bueno, yo no, se lo suma a la rendición. Respecto a los porcentajes de otros... O sea, ahí, para el oyente, tenemos 60 millones de dólares menos frente a lo que teníamos en el 19, ¿sí? Sí. Pero en rentas generales se agrega un dinero para 2 programas concretos. Sí, porque la plata que viene del fideicomiso, que es por los impuestos que se le cobran a la colonización, va a rentas generales, digamos, ¿no? Es una razón contable, ¿no? Podría ir al Fondo Nacional de Vivienda, no sé bien por qué está en rentas generales. Creo que es un tema de cómo se administra la información, no sé. Pero en todo caso está ahí, igual como la inversión en vivienda está en la rendición de cuentas, lo podemos acumular, no es un problema. Algunos, por ejemplo, para algunos comparables. Eso iría a Avanzar y ¿cuál es el otro programa? Y los subsidios para el programa Entre Todos. Perfecto.
que es una especie de, no sé, Benjamín sabrá más, pero es como una especie de programa de vivienda promovida hecha por el Estado, digamos, Vivienda ¿no? promovida para pobres. Ahí va, vivienda promovida para pobres, yo no lo quería decir así, pero por ejemplo, el Mides ya está en 1,64% contra 1,0. O sea, el Mides estaba muy abajo de vivienda siempre. Es verdad que hay un... y si le sumamos las asignaciones familiares, que yo no se las sumo, porque las pagaba el BPS, y en el 21 las empezaron a registrar en el Mides, entonces o las agrego en el 19 y en el 20 o las saco en el 21 y en el 22, ¿no? Entonces es más fácil sacarla en el 21 y el 22. Pero si la sumo, Mides prácticamente tiene la misma participación en el PBI que asignaciones familiares, lo cual está mal, porque que vivienda, porque vivienda es un programa de política social estructural. El Mides atiende políticas focalizadas, por lo tanto no tiene por qué ser muy grande, sino tiene que estar bien dirigido. Bueno, después con educación la diferencia también es grande, ANEP el 12%, UDELAR el 3% del presupuesto, INAU el 2,33%, ACE el 6,64%, todo estoy hablando del presupuesto, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que en el presupuesto hay... O sea que vivienda es el más bajo. Es el más bajo. Hay que tener en cuenta que hay casi un 40% del presupuesto que casi no es presupuesto, o sea, ¿no? Porque hay un 23% que, digo, no es presupuesto porque no forma parte de las decisiones presupuestales del gobierno, ¿no? Perdón, un 35%, que son los intereses de la deuda y las transferencias a la seguridad social. O sea, están en el 100 del presupuesto, pero no son no forman parte de las decisiones del gobierno. El gobierno al fin de año le dicen, hay que transferir a la seguridad social tanto, y es un 23%. Hay que pagar de intereses de deuda tanto, y es un 10%, casi un 11%. Entre los dos son un 34%. O sea que un tercio del presupuesto se va a decisiones no gubernamentales. Sobre el otro 2/3 es que se aplica el 2% de vivienda, en realidad el 1,71 para ser exacto, digamos, ¿no? Pero redondeando el 2%. Entonces, está claro que, y esto viene más o menos desde el 19. En términos del PBI, por ejemplo, Benjamín decía, bueno, nosotros siempre hablamos del 1% como meta inmediata, pero del 2% como una meta más de fondo. Bueno, empezó este gobierno con el 0,51 y ya está en 0,45. Todo el BODMA, digamos, ¿no? Incluido aquello de ambiente, o sea que seguramente si hacemos la inversión, el 0,51 es menos y el 0,45 es menos. Necesitamos la cuarta parte, en la mitad de una meta mínima, que es el 1% de inversión en vivienda. Una pregunta, pública, antes de ir a la pausa, que tenemos que ir a una pausa. Aumentando a ese 2 que tenemos en el Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? 2 al Ministerio de Vivienda. Si le aumentamos lo de Plan Avanzar y Entre Todos, más o menos, ¿cuánto quedaría? Bueno, si hoy es el 0,45, vamos a poner que sea el 0,5. Tendrías que multiplicarlo por 4, digamos, para que sea el 2% del PBI, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si hoy la inversión, vuelvo al cuadro de la inversión de vivienda, si la inversión son 12.100 millones de pesos, o sea, 300 millones de dólares, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y estarías arriba de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Bien. Vamos a una tanda, Federico. Horas que se pasan. Continuamos entonces aquí en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de Fugban, y hoy con Daniel Olesker y Benjamín Naún conversando sobre rendición de cuentas. Benjamín, ¿qué más tenemos de esta rendición de cuentas? Bueno, yo decía en la primera intervención que la rendición de cuentas nos permite ver qué se hizo el año anterior y qué se prevé para el siguiente. La rendición de cuentas, además, es rendición de cuentas del plan quinquenal de vivienda. Eso es una cosa que generalmente se olvida, ¿verdad? El plan de vivienda es un plan quinquenal que se presenta con el presupuesto, que se aprueba con el presupuesto, y tiene, como tiene el presupuesto, rendiciones de cuentas anuales. Sí, sí. O sea, la rendición de cuentas es la oportunidad para hacer modificaciones en el plan quinquenal. No hay ninguna, absolutamente ninguna. Por ejemplo, ¿cuál se te ocurre que se podría hacer? Bueno, nosotros lo que planteamos hace un mes cuando estuvimos acá fue que había dos cosas que se podían hacer, que son típicas de la rendición de cuentas,
que una era pasar toda la plata prevista, o por lo menos la mayor parte, para el plan Entre Todos para 2024, pasarla para cooperativas. Entre otras cosas porque el plan Entre Todos no la va a ejecutar, eso lo dijo incluso el propio exdirector de Vivienda, ahora renunciante, el contador Cereta. Tal como viene la cosa, esa plata no se va a ejecutar, ¿eh? Y cooperativas la necesita, porque sí la puede ejecutar, porque hay toda una cantidad de programas en marcha. Y está demostrado. Y la otra cosa que se podía hacer en la modificación, la actualización del plan quinquenal, y que es materia de rendición de cuentas, es la famosa derogación de los impuestos que se aplican a la vivienda. Correcto. Que en el caso de las cooperativas afecta del orden del 15% del presupuesto. O sea, el 15% de la plata que el Ministerio de Vivienda recibe de economía para la inversión en vivienda, vuelve a economía, porque economía cobra impuestos. Un tema, es la rendición de cuentas, estamos hablando del IVA, por ejemplo, a los programas cooperativos. Bueno, general, a todos, ¿no? a todos, pero en particular a los cooperativos. Ahí está. Eso se puede aprobar en la rendición de cuentas. Eso se puede aprobar en la rendición de cuentas, por supuesto. Además, es el ámbito adecuado, porque evidentemente si ese impuesto no se cobra más, es una plata que va a faltar en el presupuesto y por consiguiente hay que sustituirla por otra. Para lo cual, Fuban ya tiene una propuesta que Daniel presentó siendo senador con otros compañeros de su fuerza política en el Parlamento, que es incrementar el impuesto al patrimonio, que es el impuesto típico de la riqueza. Ahora, volviendo a qué es lo que se podía haber propuesto, estas dos cosas. ¿Qué fue lo que se propuso? En el proyecto de ley de rendición de cuentas, el inciso 14, que es el que corresponde al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tiene 30 artículos. De esos 30 artículos, más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad, tienen que ver con transferencias de propiedades que hacen la Agencia de Vivienda y el Banco Hipotecario para cubrir deudas con intendencias, con otros organismos. Bueno, eso hay que hacerlo por ley. Es la mitad del tema de la rendición de cuentas. Casi la otra mitad del tema son una serie de modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008. Yo confieso que no estudié esas modificaciones, hay compañeros que están en el tema, que lo están estudiando, pero la Ley de Ordenamiento Territorial tardó 20 años en aprobarse. Se empezó a discutir en el primer gobierno del Partido Nacional de la década del 90, el gobierno de la calle Herrera. Ahí no se llegó a presentar ningún proyecto. Y finalmente en el primer gobierno del Frente Amplio se presenta un proyecto, se discute y se aprueba. O sea, 20 años discutiendo una ley y ahora en una rendición de cuentas se cambian 12, 13, 14 artículos, cuando en realidad eso debió ser objeto de un tratamiento independiente, que vaya a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de las cámaras, lo va a tratar presupuesto. Es una cosa realmente muy poco lógica, muy poco razonable. Sobre vivienda hay un solo artículo. El último de los artículos del inciso 14 refiere a una modificación de las condiciones para otorgar lo que se llama, esperá que lo apunté acá porque tiene un nombre muy largo, contribución económica no revisable, que es aquel famoso subsidio del 30% que se aprobó para los programas justamente del Plan Entre Todos, los programas que fueran financiados por el fideicomiso. En su momento nosotros dijimos que con esto se estaba derogando la ley de subsidios, la ley 19.588, porque esa ley era para todos los préstamos del Ministerio de Vivienda y no solamente para algunos. Al aplicar otro sistema para algunos, estás derogando parcialmente la ley general que existía. Pero lo estás derogando además también de una manera brutal, porque mientras la ley general del año 2017 admite que el subsidio puede ser hasta total si la familia es de muy bajos ingresos, esta contribución económica no revisable tiene un límite del 30%, que es un subsidio muy bajo para familias de escasos recursos. Además se aplicaba un plan, la vivienda promovida para pobres, que decíamos,
hace un ratito, que seguramente va a tener costos importantes, porque ahí interviene la empresa privada con sus ganancias. O sea, es específico para ese programa. Específico para ese programa. Un solo artículo. O sea, que esta oportunidad de hacer ajustes en el plan de vivienda se resuelve con un solo artículo que además tiene que ver con un solo programa y con una sola disposición de ese programa, que es ese subsidio que se concede. O sea, que estaría perjudicado frente a los otros. Bueno, obviamente. Claro, yo te diría que es una oportunidad perdida por un lado, y por otro lado, que esa contribución económica no revisable, que era mala cuando nació, sigue siendo mala porque es muy pequeña en relación con las necesidades. Hay una gran cantidad de gente que tiene enormes problemas de vivienda y que no puede pagar el 70% de los costos y menos de los costos de lo producido por empresas. Uh-huh. Daniel, ¿qué más tenemos? Mira, bueno, primero verificar claramente que lo que la rendición nos dice sobre acciones sobre la precariedad urbano-habitacional, que ahora parece separado, entre otras cosas, porque como decía Benjamín, hicieron separación de direcciones en la ley de presupuesto, son 450 millones de pesos. O sea, 10 millones de dólares, un poquito más, 11, es lo que hasta ahora, el 2022, se invirtió en acciones para la precariedad habitacional. Y otros 450 millones es lo que se invirtió en créditos con garantía subsidiaria del Estado para el programa Entre Todos, o sea, la vivienda promovida para pobres que decíamos con Benjamín. O sea, hoy esos dos programas que son como las nuevas cosas que se hicieron, bueno, en el 20 no tenían nada, en el 21 no tenían nada, o muy poquito, digamos, en el 22 aparecen entre los dos con 22 millones de dólares, o sea, una cifra escasamente significativa. Eso es lo que hace que las nuevas soluciones habitacionales del 2022, contando lo que se invirtió por el fondo, estén 4 o 5 puntos porcentuales por debajo del 2019. Y a mí me parece muy importante recalcar lo que decía Benjamín. Una tendencia descendente en vivienda es una tendencia que impacta sobre las capacidades para hacer después, ¿no? Nosotros decíamos, algunos nos dijeron que atrevidamente lo decíamos, que terminado este periodo, seguramente iba a aumentar el déficit habitacional. Lo decíamos, ¿no? Es decir, justamente previendo que se venía esto, ¿no? Esta inversión que cada vez es menor en vivienda, ¿no? Vamos a tener los resultados del censo, ojalá, cuanto antes, no se ha dado fecha de eso, ¿no? Aparentemente en poco tiempo, con esto de que se ha virtualizado bueno, el censo, ojalá, va a haber porque datos ahí, primarios, por lo menos. Ahí vamos a tener, digamos, esperemos, algún dato Hay serio. un tema ahí, Gustavo, ¿Sí? que es interesante, que es lo siguiente. Hasta ahora el déficit no había venido aumentando simplemente porque la gente se iba del país. Sí, claro. Entonces la demanda disminuye porque los que necesitaban vivienda se fueron a buscarla en Australia o en España o en Canadá. Sí. Ahora tenemos un proceso inverso. Ahora viene gente. Ahora viene gente, Uruguay, tenemos claro. migrantes. O sea que es de esperar que el déficit aumente efectivamente. Que en porque la demanda inmensa aumenta mayoría, y además, la oferta no. que además la inmensa mayoría de los migrantes pobres, sobre todo, nosotros no tenemos una migración millonaria. El migrante es humilde en general, que están viviendo en una situación muy delicada, que hace poco tiempo hablábamos con la compañera Valeria España, que está trabajando en ese tema, y en qué vivienda están hacinados en pensiones y demás, ¿no? O sea que hay gente que tiene ese problema. Una cosa interesante, es hasta cómica si no fuera trágica, es que cuando uno mira los programas que no están en nuevas soluciones, por ejemplo, el Plan Juntos y el PMB, el viejo programa de Carlos Barrio, sumando el endeudamiento externo, en el caso del PMB, tienen el mismo nivel de inversión, pero el mismo, 695 millones de pesos en el Juntos y 634 millones de pesos en el PMB, en el 19 que en el 22. Como que no hubiera pasado inflación en el medio, ¿no? O sea, se ve que, imagino yo, que tomaron la decisión de decir, bueno, esta es la plata que hay y no la ajustamos, ¿no? Porque da la casualidad que es el mismo valor, digamos, ¿no? Puede haber problema de ejecución ahí también, ¿no? Bueno, Esos también programas puede haber programas de ejecución que hayan aumentado y no hayan podido ejecutar, pero digamos, o sea, ahí también, y ahí ya no es 4 puntos por debajo,
es la inflación acumulada de 3 años, o sea, es casi 25% por debajo en estos dos programas, y en MEVIR no es 25, pero es 20. O sea, claramente hubo una decisión de ajustar, sea por no ejecución, porque la no ejecución es una forma de ajuste también, ¿no? O sea, tradicional de ajuste, Claro. ¿no? En los 90, sobre todo, era el mecanismo más tradicional, le ponían un tope a la ejecución y, o sea, no discutían en el Parlamento para no armar lío, ponían cualquier número y después venía el Ministerio de Economía, ponía un tope en ejecución y terminabas invirtiendo lo que el gobierno quería, digamos, ¿no? Bueno, no sé si acá pasó lo mismo en términos, recordemos que la responsable económica del Ministerio de Vivienda en los temas de ejecución es la hermana de la ministra de Economía, ¿no? O sea, La ahí responsable económica y de todo lo demás. Sí, sí. Es la directora. es la directora. Entonces, ahí hay claramente una decisión, o sea, Vivienda ha sido claramente perjudicado, o sea, tiene ajustes en inversión en vivienda por encima de las medias de los otros. Y va a ser peor al final, porque como los rubros sociales restantes son muy ligados a los temas salariales, en la ANEP el 87% son salarios. Entonces, esta recuperación salarial, no crecimiento que va a haber, que va a llevar el salario real del sector público más o menos al nivel del 19, en la ANEP, en ACE, en la Sí, UDELAR. teniendo en cuenta que los trabajadores ya gastaron todos los No, aumentos. pero quiero decir que va a incidir en el presupuesto global y en vivienda no, porque en vivienda la masa salarial es nada, digamos, el grueso es inversión directa, ¿no? Entonces, va a terminar, yo creo que va a terminar en el podio del ajuste fiscal, digamos, ¿no? En el podio arriba, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Del ajuste fiscal. Un triste primer puesto. Pero no, el otro elemento que el otro día discutíamos con algunas autoridades del ministerio es que increíblemente, a pesar de desalentar desde el punto de vista económico al cooperativismo de vivienda, el que construye sigue siendo el cooperativismo de vivienda. Entonces uno se pregunta, en este país, un modelo nacido con la ley del 68, que ha atravesado todos los gobiernos, es decir, desde la dictadura hasta nuestros días, desde el Pachecato hasta nuestros días, y sigue construyendo, ¿cómo es posible que sigamos haciendo inventos que después no ejecutan? Porque fíjense que va a ser absolutamente imposible, porque la vivienda no son celulares que se pueden comprar en la esquina, lleva su tiempo. O sea que el año que viene la ejecución, por más que metan, no va a poder darse en avanzar o en... Entre todos. Entre todos. Sí, Benjamín. Sí, otro elemento en la misma dirección que también hemos conversado en algún momento, pero que vale la pena poner sobre la mesa. Las cooperativas son prácticamente uno de los pocos programas cuyo costo está determinado por el propio Estado, el famoso valor de tasación. Te dicen, bueno, le vamos a dar el 85% de tal cantidad para 2 dormitorios, el 85% de tal cantidad para 3, para 4, etcétera, etcétera. Y donde además la demanda ya está garantizada. Y además la demanda ya está garantizada porque las viviendas las están haciendo los propios que las van a habitar. O sea, que no hay ningún riesgo de colocación ni nada de eso, y no hay ningún riesgo de precios excesivos porque lo fija el propio Estado. En el año 2021 nos sorprendimos con un aumento de esos valores en promedio del 30%. Y dijimos, ¿y esto por qué? ¿Por qué tenemos que construir más caro? Claro, cuando las cooperativas no lo habían pedido, los institutos de ciencia técnica no lo habían pedido, ¿de dónde salió esto? La explicación que nos dieron en el ministerio fue que habían hecho un estudio y que ese estudio daba ese valor. Y nosotros le planteamos al renunciante contador Cereta, bueno, a nosotros el estudio no nos da eso, nos da que estamos construyendo con los valores anteriores, se ajustan por costo de construcción y todo viene funcionando, lo cual no quiere decir que no haya problemas, dificultades, claro. pero viene funcionando. Bueno, en algún momento manejamos la sospecha de que ese aumento desproporcionado era para que el costo de las cooperativas no quedara tan abajo del costo de las empresas privadas. Claro. Y eso justificara entre todos y todas estas historias. Bueno, en el año 2023 el Ministerio corrige los valores de las cooperativas para abajo, reconoce que los valores eran excesivamente altos y los vuelve a los niveles que estaban antes. Y todos felices.
Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, un signo de interrogación No, bueno, que sin en algún duda, momento se aclarará. Recordemos cuando la ex ministra de Vivienda planteaba que ella quería a $1.000 el metro cuadrado de construcción. Efectivamente. Y nosotros salimos a decirle, bueno, nosotros estamos construyendo 950, 945. Y los promotores se le iban a decirle que ellos no podían llegar a esos Y, valores. y los promotores... 1.800 necesitaban. Exacto. Ellos necesitaban 1.800 y nosotros estábamos construyendo en el orden de 900 a $950. Y le dijimos a la ministra, bueno, pero nosotros ya estamos construyendo debajo de 1.000. O sea que no hay que buscarle la quinta pata al gato. Bueno, se la buscaron, hicieron todo este trabajo que tú decías, Benjamín, y ahora volvimos a los valores de tasación que no se podían haber tocado nunca. Un cierre, Daniel, sobre estos temas. ¿Qué otro tema te queda pendiente? Por ejemplo, he escuchado, porque a nosotros nos interesa todo, he escuchado a Arín hablar del problema de la universidad, que también nos afecta, ¿no? Como uruguayos y uruguayas. Pero ¿qué otro sector está golpeado en esta rendición? Bueno, yo comentaba hoy que cuando hice este estudio a los rubros sociales tradicionales, que es lo que yo más he trabajado, le agregué el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está muy impactado por esta rendición. Tiene en el 2022 el 82% del 2019. 18 puntos perdió. Aporta $108 millones a los 627, ahora lo mire exacto, que yo comentaba de los rubros. O sea, tenían en el año 2019, a precios de hoy, casi 10.000 millones de pesos, y este año, y el 22 se ejecutó 8.000 millones de pesos. O sea, y esto es un punto importante en la vida del país, porque... ¿No será porque de repente el Poder Judicial ha judicializado a gente como Astesiano? Sí, ¿No puede será ser. eso? ¿No será que Puede los ser. castigarán? ¿No? O que capaz ahora castigan a Penades. En esta rendición solo hay 6 millones de pesos para los abogados de oficio, que han reclamado que están en la total incapacidad de atender, y son los que atienden obviamente a la población que no puede pagar un abogado privado. 6 millones de pesos, o sea, nada, digamos, no mueve la aguja en estos 18 puntos que perdió el Poder Judicial. Y se crean 2 juzgados especializados en delitos sexuales, digamos, ¿no? Eso es todo lo que hay en el inciso Poder Judicial. En la UDELAR no hay nada, o sea, no hay ningún rubro. En la ANEP no hay nada. Cuando uno mira, esto sí es medio raro, ¿no? Porque uno tiene que dar una explicación. Porque pero parece que Robert Silva está un poco enojado. Robert Silva mandó un proyecto con unos 67 millones de dólares, que es más o menos lo que perdieron entre el 19 y el 22. O sea, con lo que Robert Silva propone, recuperarían el nivel del 2019. Obviamente lo superarían porque además están los aumentos salariales que ya comenté, va a haber en el 23 y en el 24. Pero hay nada, ¿no? Y ayer en la conferencia de prensa dijeron, vamos a tratar de ayudar en las propuestas de la ANEP. Bueno, tienen que aprobarlo, hacer un financiamiento, distribuir, o sea, porque recordemos que el Senado, la Cámara de Diputados y Senadores, salvo que hubiera algún cambio, bueno, en las rendiciones no hay mensaje complementario, a diferencia del presupuesto, o sea que no puede haber mensaje complementario, pero lo único que puede hacer es redistribuir recursos. Entonces, para hacer frente a la demanda de la ANEP, tendrían que sacarle a otro, digamos, ¿no? O sea, la ANEP nada, la UDELAR nada. Ambas tienen lo que viene del pasado, pero que como dije hoy es muy poco, ¿no? Ahora, Daniel, antes de irte y rápidamente, hoy escuché a Pedro Bordaberry que dijo que se viene un gran problema económico en el país con el dólar planchado como está. Sí, bueno, es evidente que el dólar está afectando. El dólar tiene incidencias comerciales y financieras. Y todo el mundo habla solo de las comerciales, que son importantes, obviamente, a los exportadores le incide porque pierden competitividad. Hasta ahora no la han perdido mucho porque los precios subían. Entonces, lo que recibe el exportador es precio por tipo de cambio. Si el tipo de cambio está planchado, pero el precio sube, pero ahora están bajando los precios internacionales de soja, entonces, más la sequía. Ahora hay problemas y parece ya ser que el sector exportador está un poco protestón. También incide sobre las importaciones, porque abarata los productos y jode a la broma a la industria nacional. Pero hay un tercer elemento que es financiero. Supongamos que yo tengo mucha plata, ¿no?
y vengo al Uruguay con 100 millones de pesos. Los cambio a dólares, perdón, con 100 millones de dólares. Los cambio a pesos. Los deposito a un año. ¿Ah? Entonces al año obtuve, no sé cuánto está la tasa de interés en pesos a un año, pero pongámosle, yo que sé, 8%. O sea que tengo 108%. Los vuelvo a pasar a dólares, a un dólar que está más bajo que hace un año. Entonces, me gané un platal. Hace una especulación enorme. Brutal. Esto pasó en la tablita, ¿no? En la tablita pasaba eso. Esto dice Pedro Bordaberry. La gente venía en pesos, cambiaba dólares, venían dólares, cambiaba pesos, los ponía a tasa de interés. Claro, alguna que le agarró la devaluación en el medio del año que puso la plata, marchó. Pero la mayoría especula y gana mucho dinero. Ahora, si yo pongo $1.000, es marginal lo que gano. Ahora, si pongo mucha plata, o sea que el trazo cambiario es renta para el sector financiero también. Muy bien, gracias Daniel. Benjamín, una Sí, última, sí. nos quedan 2 minutos. Una última cosita. Como ya hemos dicho muchas veces, y decía Daniel hoy, esta rendición de cuentas es la última oportunidad que tiene el Parlamento para aumentar el gasto. O sea, el año que viene no se puede aumentar el gasto, por consiguiente el año 25 va a seguir con los valores que tenemos aprobados en el momento actual. ¿Cuál es el esfuerzo que hace para adecuar un presupuesto que, como demostró Daniel claramente, ha venido cayendo? Bueno, le inyecta $20 millones. 20 millones de dólares es el 0,05% del Producto Bruto Interno. Este es el esfuerzo que estamos haciendo para adecuar el presupuesto nacional. Prácticamente no estamos haciendo ningún esfuerzo. Como se decía recién, solamente el presidente ANEP está pidiendo el triple de eso para poder seguir adelante con la famosa reforma educativa, que no está muy claro cómo es que sigue adelante, pero no importa. La cuestión es, prácticamente esta rendición no hace ajuste ninguno, seguimos con la misma plancha puesta encima del presupuesto y vamos a seguir con eso hasta el periodo que viene. Bueno, yo les agradezco mucho, Daniel Olesker, Benjamín Nahún, gracias por esta charla, porque, bueno, seguimos analizando la rendición de cuentas y seguramente lo vamos a llamar nuevamente porque hay meses de debate sobre esto. Sí, así claro. que muchas gracias, nos vemos el martes que viene en Habitar el Pensamiento a las 10 de la mañana, de 10 a 11, todos los martes en Radio Fénix. Nos vemos.